La Biblia dice que al aceptar a Cristo en el corazón se inicia, escuchen esto, un proceso de liberación de pecado y liberación espiritual. Esto se traduce como una nueva relación con Dios y la posibilidad de obtener una nueva vida. Inmediatamente que una persona es liberada, bueno, esa persona comienza a alinearse a los caminos y a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque esas cosas espirituales que lo están atormentando, que lo están oprimiendo, no lo van a permitir alinearse a la voluntad de Dios. Por eso es que vamos a ver cómo va a ser el desarrollo de una persona que efectivamente pasa por una liberación. Va a ser totalmente distinta a una que no ha pasado por una liberación. Entonces, después que el hermano me da la explicación, el hermano me dice, quédate tranquilo que ya vamos a orar y ya no te va a pasar más eso. Y yo, en serio, yo tengo tiempo con eso. Pero si ustedes dicen que me van a ayudar, bueno, amén, gloria a Dios. Y entonces los hermanos me hicieron una oración y entonces yo sentí que algo se fue de mí en ese momento. Pero todavía necesitaba saber si eso se me había ido de mi vida. Entonces tenía que esperar que llegara la noche. En la noche que estoy esperando a ver si algo que iba a suceder. No, que no pasó nada. No vino esa noche, no vino la otra noche, ni la siguiente noche, ni la siguiente. O sea que ya a partir de esa oración ya yo no experimenté esa situación tan desagradable. A partir de ahí comencé a tener la curiosidad de entender más un poquito este tema de la liberación y aquí estoy ahora dando la predicación y diciéndole a la gente la importancia, lo necesario que estos temas primero comprenderlos para después buscar ayuda. Y le voy a decir algo más, no estamos hablando por hablar, hemos encontrado lugares, iglesias enteras con gente llena de demonios, haciendo ahí su trabajo maligno en las vidas de los creyentes. A mí me preocupa cuando veo a personas, hermanos en la fe, que te dicen, no, Dios no me llamó a mí a eso. Eso es muy raro escuchar a alguien diciendo eso, porque fíjate algo, Jesús llamó a sus discípulos. ¿Y qué hizo con ellos? Le dio poder y autoridad. Le dio poder y autoridad para echar fuera demonios y para sanar toda enfermedad. Entonces tú vas a ver un hermano diciendo hoy, a mí no me llamó Dios a eso. Bueno, ¿y cómo vas a liberar a las almas? Porque la Biblia dice que ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte si antes no le ata. Solamente atando al hombre fuerte que puedes quitarle el botín. Porque Satanás tiene presa las almas y él no te la va a soltar si tú no vas con una unción mayor, con una autoridad para sacar a esa gente de la esclavitud donde Satanás la tiene. Quisiera hacerle entonces una pregunta. ¿Tú crees en Dios? Si tú me dices que sí crees en Dios, dice la Biblia, y estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. ¿Y cuál es la primera señal? Expulsarán demonios en mi nombre. Ay, Dios mío. A los que creen. A los que creen. Por eso decimos, con Biblia en mano, que la liberación es el derecho de los hijos. Continuamos acá con lo que venimos desarrollando y es que fíjate, por lo general llegan muchas personas que estuvieron muy involucradas en el mundo de la brujería, la santería, el espiritismo, la prostitución, la inmoralidad sexual, en todos sus niveles y entre otras cosas. Este grupo de creyentes necesariamente debe pasar, oigan, por el filtro de la liberación antes de ocupar posiciones de liderazgo. Indiscutiblemente. Por lo general, estos creyentes, después que son ganados para Cristo, pasan por la clase de doctrina para ser bautizados y luego pasan a los distintos cursos o academias para ocupar posiciones de liderazgo dentro de la congregación. Pero todavía no han pasado por la liberación espiritual, de las ataduras, por ejemplo, de la falta de perdón, del temor, de la depresión, de la amargura, del rechazo, las enfermedades, maldiciones, entre otras. Vamos a ver algo, un episodio bíblico, allí en en Lucas capítulo 13, y vamos a leer, por ejemplo, desde el verso 10, para que entendamos qué ocurrió allí con una mujer que era asistente, por lo que creo, no lo refleja ahí, pero yo sacando la conclusión, he podido determinar que esta mujer era una asistente fiel a esa sinagoga. Ella no puso nunca excusa para no ir a la congregación, a pesar de que tenía un problema de salud. Pero vamos a verla. Cierto día de descanso, mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, vio a una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Fíjate, estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. En esta versión dice
a una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad, como dice después. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: apreciada mujer, estás sana de tu enfermedad. Luego la tocó y al instante ella pudo enderezarse, como alabó ella al Señor, dice la palabra. En cambio, el líder a cargo de la sinagoga se indignó de que Jesús la sanara en el día de Escúcheme, descanso. escuchen esto. Él era el pastor, él era el encargado de esa sinagoga, porque él no la liberó. Posiblemente él mismo le enseñaba, le enseñó por mucho tiempo que la liberación no era necesaria. Esos temas no se daban, ¿no? Estoy claro que Claro. pero es posible que él, porque nunca, o sea, hizo nada. Ahora resulta que se está poniendo bravo porque Jesús, en pleno uso de sus facultades como hijo de Dios, de la unción del Espíritu Santo que tenía, ejerce su autoridad y declara liberación sobre esa mujer. Y mira qué más pasa. En cambio, el líder a cargo de la sinagoga se indignó de que Jesús la sanara en un día de descanso. Hay 6 días en la semana para trabajar, dijo a la multitud. Vengan esos días para ser sanados, no el día de descanso. Así que el Señor respondió: hipócritas, cada uno de ustedes trabaja el día de descanso. ¿Acaso no desatan su buey o su burro y lo sacan del establo el día de descanso y lo llevan a tomar agua? Esta apreciada mujer, una hija de Abraham, estuvo esclavizada por Satanás durante 18 años. Ahí es donde Jesús lo revela, ¿eh? Y cierra. No es justo que sea liberada en un día de descanso. Esto avergonzó a sus enemigos, pero toda la gente se alegraba de las cosas maravillosas que él hacía. Una hija de Abraham, Una ¿eh? hija. Una hija de Abraham, ¿quién era? Una mujer, una hija del pacto, una mujer que estaba dentro del pacto. Jesús no se está saliendo de la gente que debería de recibir el beneficio por ser hijos. Jesús los está atendiendo a ellos primero. Jesús le está diciendo, mira, esta mujer que es una hija de Abraham, ella tiene que recibir los beneficios de ser hija. Y que Satanás tenía controlada, manipulada, enferma, afligida, atormentada durante 18 años, no tenía derecho de ser libre. Esta es una hija de Abraham, ¿vale? Esta es una mujer de Dios. Para esta mujer también es el privilegio. Este espíritu de enfermedad, ahí lo describe como un espíritu de enfermedad, le encorvó la columna. Este demonio logró encorvar, tenía esta mujer lisiada, encorvada, literalmente su columna estaba doblada. Eso lo logró un espíritu. ¿Cómo pudo lograr eso? Hermano, la Biblia está describiendo que esta mujer tenía 18 años bajo el control de este espíritu. Entonces, date tu cuenta la cantidad de tiempo que este demonio estaba allí. Bueno, ese tiempo era más que suficiente para que el demonio generara un problema, tocar un órgano. Por eso es que la persona tiene que ser liberada lo cuanto antes. ¿Por qué? Porque si se descuida con eso, el demonio va a generar, eso va a comenzar a repercutir, un problema espiritual, por cierto, va a comenzar a repercutir en la salud de las personas. Y por eso es que estamos viendo muchas personas que están enfermas hoy en muchos lugares, por la cantidad de tiempo que esos demonios han estado allí. Entonces, ahora esos espíritus de enfermedad comienzan a poner en el cuerpo dolencias, problemas del corazón, problemas de hipertensión, azúcar, o sea, traen una serie de síntomas extraños en el cuerpo de las personas. Por eso es importante la liberación. Porque date tu cuenta, si una persona va al médico y no consigue solución para su problema, o por lo menos el médico le dice, tú estás bien, de acuerdo a los exámenes que te hemos realizado, los análisis, hemos determinado que tú no tienes nada, aquí no aparece nada, pero la persona tiene el problema, siente el problema de salud. ¿Cómo resolvemos eso? ¿Qué hacer después que esas cosas estén pasando? Y en la mayoría de casos hay gente que tiene esta problemática y no haya cómo resolverla. ¿Cómo ayudamos a esa gente? ¿Cómo lo ayudamos? Porque ellos vienen del médico y te dicen, mira, vale, yo vengo del médico y el médico me acaba de decir, de acuerdo a todos los resultados que tengo aquí a la mano, aparentemente estoy bien, pero tengo el síntoma, tengo el problema, no puedo dormir, estoy luchando con el insomnio, la tensión se me sube, se me baja. O sea,
el descontrol en cualquier parte del cuerpo, que no tiene que ver con problemas orgánicos, que tiene que ver con algo que viene del mundo espiritual, pero que está repercutiendo directamente en la salud de la persona. ¿Cómo ayudamos a estas personas? Entonces Jesús aquí está aplicando con la autoridad que tiene, está liberando a una mujer. Y me llama la atención porque después que la libera, dice, ella se enderezó luego y glorificaba a Dios, hermano. Me imagino que esta mujer estaba dando tanto grito, estaba tan emocionada con lo que había sucedido, que eso fue lo que le generó la molestia al líder de esta congregación. Tal vez porque como él era el importante allí, entonces ya la gente ya no lo veía a él, o sea, él como que iba a perder la atención de su audiencia y dijo nada, se preocupó. Pero precisamente para que veamos que esto es responsabilidad de cada iglesia como tal, de cada pastor a cargo con un equipo de líderes que tienen que tener allí activado un departamento que funcione en esta materia, porque hay mucha gente que llega con problemas. Bueno, la definición sobre la liberación se refiere por lo general a la expulsión de demonios o espíritus con el fin de hacer libre a la persona para que pueda disfrutar de una vida plena y poder cumplir su propósito. Algo parecido como le ocurrió a la mujer, que después de esa liberación glorificaba a Dios. Y Dios mío, se acabó. Esta mujer de verdad entró en el día de reposo. El día de reposo se cumplió para ella. Vamos a ver otro texto bíblico. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer desde el 24 al 26. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo. Escaparán, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. Bueno, fíjate, en esta versión dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre, oigan esto, corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen de los lazos del diablo en que están cautivos a la voluntad de Él. Ese es nuestro trabajo como equipo, como pastores, como líderes, que bueno, con mansedumbre corrijamos a los que se oponen. Porque hay mucha gente que se te va a oponer, precisamente porque Satanás está ahí usándolos. La Biblia dice que al aceptar a Cristo en el corazón, se inicia, escuchen esto, un proceso de liberación de pecado y liberación espiritual. Esto se traduce como una nueva relación con Dios y la posibilidad de obtener una nueva vida. Y vamos a leer una cita que todos los que están ahí en sintonía conocen, 2 de Corintios 5:17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Mira cómo lo dice en esta versión. De modo que si alguno está en Cristo, ¿sí? Está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ahora, la frase son hechas nuevas. Con esa es la que nos vamos a quedar. La frase son hechas nuevas. Indica que algo se está haciendo en este momento. Esa frase son hechas nuevas es un tiempo presente. Son hechas nuevas. Algo está pasando. O algo quiere hacer Dios en nuestro beneficio. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Amén. Amén. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. No que fue hecho, son hechas. Lo que está diciendo es que va avanzando, Es un tiempo presente, pero va caminando. Esto es muy importante. ¿Por qué tenemos que verlo desde este punto de vista? Porque este versículo se enlaza con Juan 8:32. Vamos a leerlo para que tengamos una claridad, porque allá lo dice mejor. Pero son hechas nuevas, tiene que ver con algo que Dios no ha hecho todavía. Él lo está haciendo. Dice, y conocerán la verdad,
y la verdad los hará libres. Ajá, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres, porque recordemos que eso lo íbamos a explicar, ¿te acuerdas? Entonces, vamos a explicar esto. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Tiene que ver el término conocerán. A medida que vayas conociendo, no es que ya conociste, porque mucha gente está diciendo, no, ya yo conocí. ¿Conoce toda la verdad en profundidad? Claro. Y yo no creo que exista alguien que pueda decir, mira, ya yo conocí. No, no, no. Ahí dice, conocerán. Eso va corriendo, ¿eh? Eso tiene que ver con futuro, presente, futuro. Conocerán, el término conocerán. La verdad, esto hay que estudiarlo, mi gente. Esto no es que tú lo vas a leer así a la carrera y le vas a una interpretación. No, conocerán. ¿En qué tiempo va corriendo? ¿En qué tiempo va eso ahí? Tiempo futuro. Tiempo futuro. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Que a medida que conozcas, serás libre. No te das cuenta que cuando tú te enteras de algo nuevo, esto trae luz a tu vida. Claro. Trae como una iluminación a tu vida y te saca de un ciclo de ignorancia. Entonces eso va corriendo. Por eso es que si enlazamos los dos textos que estamos diciendo, que es Corintios 5:17 y Juan 8:36 o 32, ahí nos vamos a enterar varias cositas. Nos vamos a dar de cuenta que hay un proceso. Por eso es que el apóstol no se equivocó cuando dijo, el que comenzó la buena obra en nosotros, ¿la qué? La perfeccionará. La perfeccionará hasta. O sea que estamos ahorita en ese proceso en donde tienen que pasar en nuestra vida restauración. Tenemos que pasar por reformas. Tenemos que bregar con el viejo hombre que muchas veces está por ahí que se quiere levantar. Eso ya dimos el estudio, por cierto, la naturaleza de pecado. Bregar con situaciones espirituales que terminan repercutiendo en nuestra salud física, que tienen que ver precisamente con estas cosas que, como la mujer encorvada, que se vio en una situación compleja, ¿te acuerdas? Causada por un espíritu. Entonces, ahí hay muchísimas cosas que tenemos que ir analizando, aprendiendo, para ir creciendo en este tipo de cosas. Y no cerrarnos. ¿Sabes que hay gente que debe estar ahorita? No, eso no es así. No, que eso está mal enseñado. Bueno, te lo estoy explicando de una manera clara, pero firme, contundente. Vamos a ver razones por las que debes recibir liberación espiritual. Bueno, la primera es para vivir en plenitud. La palabra griega que se traduce como plenitud significa totalidad o terminar la tarea o llenar por completo. Y vamos a ver qué dice Efesios capítulo 3, versículo 17 al 19. En este dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Exactamente. Para explicar esto mejor, eso fue lo que pasó en la mujer que estaba encorvada. Ella no podía acceder a todo conocimiento para que fuese llena de la plenitud de Dios hasta que no recibiera la liberación, hasta que no recibiera esa bendición que venía de parte de Dios. Entonces, en esta versión lo diría de esta manera, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados, cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, ¿verdad? ¿Cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura? Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. ¿Qué otra cosa? ¿Cuál es la otra razón? Bueno, para alinearse a la voluntad de Dios. ¿Qué será eso? Colocar 3 o más personas o cosas en línea recta. En la Biblia, alinear significa cultivar una relación íntima con Dios y alinear los deseos con la voluntad de Dios. Es un principio espiritual que está presente en la vida de los cristianos. Y vamos a leer Mateo 6, versículo 10. En este dice, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Inmediatamente que una persona
es liberada, bueno, esa persona comienza a alinearse a los caminos y a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque esas cosas espirituales que lo están atormentando, que lo están oprimiendo, no lo van a permitir alinearse a la voluntad de Dios. Por esas cosas. Por eso es que vamos a ver cómo va a ser el desarrollo de una persona que efectivamente pasa por una liberación. Va a ser totalmente distinta a una que no ha pasado por una liberación. Ahora bien, ¿cuál sería la otra, pastor? Bueno, para resistir al enemigo. Y vamos a ver un versículo ahí en Santiago 4, versículo 7. En la Biblia resistir significa permanecer firme y sin daño a pesar de una fuerza destructora o una opresión. Vamos a ver qué dice. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Entonces, esto es muy importante porque luego de que tú puedas ver una liberación, ver una restauración en tu vida, entonces tú vas a tener la fuerza y la capacidad suficiente para poder resistir cuando el maligno venga de nuevo. Tiene que ser así, a menos que otra vez le dé la oportunidad de volverse a meter en tu vida otra vez. No, con esa experiencia vivida de haber pasado, de haber estado oprimido por un espíritu inmundo que te ha estado agobiando tu salud, tu estabilidad, tus emociones, tus sentimientos, etcétera. Bueno, después de haber sido liberado de eso, lo menos que uno quiere de nuevo es que se le vuelva a meter un bicho de eso otra vez, porque ellos vienen a desestabilizarlo todo. Pero quiero explicar esto antes de pasar al otro punto. ¿Qué significa la palabra resistir al diablo? Bueno, la palabra resistir es oponerse con fuerza a algo, combatir las pasiones, deseos, etcétera. Oponerse a la acción o violencia de otra persona o situación. La mayoría de las veces se ha usado la definición de resistencia como tolerar, y no es así. Aguantar, sufrir. Cuando mucha gente le está diciendo, mira, resiste, la gente piensa que siempre lo hemos visto desde ese punto de vista. No, resiste, aguanta. No, ese no es el término que está usando el apóstol. Pero en los escritos originales de la Biblia, el contexto de este pasaje, resistir, tiene que ver con confrontar, pararte firme, parártele duro y decirle a ese demonio, me vas a tener que soltar ahora y no te voy a permitir que regreses más en esa posición defensiva o ofensiva, lo que quise decir. Confrontar a su vez es mantenerse en una actitud de oposición ante un problema, situación difícil o obligación sin aludirlo, asumiendo el esfuerzo que suponen y luchando y actuando de acuerdo a sus exigencias. Vamos a ver otro texto bíblico para complementar esto. Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los violentos, Los violentos lo arrebatan. Entonces, no dice los valientes. Violentos. Sí, porque hay mucha gente que está diciendo, no, que lo violento. La mayoría de los cristianos, tú lo escuchas, no, lo valiente. No, eso no dice valiente. Dice violentos, que se paran en posición de autoridad y echan fuera y declaran la palabra. Mire, le voy a contar un testimonio breve. ¿Cómo vengo a conocer esta parte de la liberación que yo desconocía? Ya yo estaba en la congregación, tenía mucho tiempo. Es más, yo pensé que esto no era necesario. ¿Cómo vengo a entrar en esto? Bueno, porque pasó algo en mi vida que Dios permitió y lo voy a contar. Estando en la congregación donde yo crecí, comencé a tener muchos problemas espirituales y no era porque no oraba, porque gracias a Dios, en la congregación donde nosotros crecimos, bueno, nos enseñaron a orar bastante y a vivir prácticamente en ayuno. Casi toda la semana teníamos que estar ayuno, oración. Y casi que todos los viernes hacíamos vigilia. Eso era una rutina espiritual, oración, vigilia, ayuno. Después llegaron, me recuerdo el tiempo de los encuentros, todo eso lo hacía. Pero había algo que estaba pasando en mi vida. Y es que un espíritu inmundo me comenzó a atormentar. Siendo yo, estando ya firme, incluso teniendo una posición de liderazgo dentro de la congregación. Entonces había un espíritu inmundo que por la noche me visitaba. Supe que después era un demonio porque después me ayudaron a ser libre de esa situación y comprendí muchas cosas que no había entendido. Este demonio venía de noche
y prácticamente había como una especie de intimidad con este espíritu. Al principio eso era leve, o sea, no era así como después se fue aumentando. En vez se venía como una vez al mes. De manera esporádica, por Sí, decirlo. no era seguido, pero bueno, con el tiempo fue aumentando. Y llegó un punto donde ya yo decía, Dios mío, pero ya esto no puede ser. Entonces, recuerdo que hice ayuno, recuerdo que oré bastante, recuerdo que, bueno, busqué la forma. Me iba a los servicios de oración y pasaba al frente para que me oraran y estaba luchando con esta situación. Hermano, yo no quería compartir esto con nadie o no me atrevía. ¿Por qué? Me daba pena. ¿Cómo iba a ser que un líder, que mucha gente me veía como un líder activo en la congregación, maestro de la escuela dominical, diácono, estaba en la parte de la adoración, si tenía que dirigir un servicio lo dirigí, o sea, estaba en todos los departamentos. Entonces, ¿cómo iba a ser que un líder de mi nivel iba a llegar y iba a decir, hermano, tengo una situación espiritual? Yo no, porque como a mí no me lo enseñaron, porque si yo me hubiese formado en una congregación, y ojo, no estoy diciendo que quiero corregir acá, yo le doy gracias a Dios porque creí en la congregación que creí, pero bueno, no me enseñaron la parte de la liberación, tal vez porque ellos no lo manejaban. Entonces, ¿cómo iba a llegar a decirle a esa gente ahora que siempre escuché que esto no era necesario? Decir, mira, tengo una situación espiritual que no sé cómo resolverla. De hecho, para ese momento yo no sabía que era espiritual. Toda la noche ese tormento, yo no podía dormir. Yo tenía un sueño, que venían mujeres y teníamos ahí una intimidad y todo ese tipo de cosas. Eso pasaba en sueños. Una noche, un día por semana, 2 veces por semana, 3 veces por semana, hasta que, bueno, habían veces que yo no dormía y yo no hallaba qué hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que luego de que me doy cuenta que estoy siendo atormentado, perseguido por un espíritu inmundo, yo decido, bueno, busco una gente para que me ayudaran. Asisto a un lugar y cuando llego allí, los hermanos me hacen algunas preguntas y yo le digo, porque ellos me preguntaron, ¿por qué estás aquí? Ahí sí le dije, mira hermano, tengo una situación que unos espíritus me persiguen por las noches, no me dejan dormir. Y entonces los hermanos me dijeron, bueno, sí, eso es un espíritu de incubo. Y yo, ¿incubo? ¿Qué es eso? Explícame. No, hermano, este es un espíritu inmundo que Asmodeo, pero trabaja con incubo y socubo. El incubo ataca a las mujeres, el socubo ataca a los hombres. ¿Y yo qué? No, nunca había escuchado algo así. Entonces, después que el hermano me da la explicación, la gente con la que me estoy entrevistando, el hermano me dice, quédate tranquilo que ya vamos a orar y ya no te va a pasar más eso. Y yo, ¿en serio? Yo tengo tiempo con eso. Pero si ustedes dicen que me van a ayudar, bueno, amén. Gloria a Dios. Y entonces los hermanos me hicieron una oración y entonces yo sentí que algo se fue de mí en ese momento. Entonces, pero todavía necesitaba saber si eso se me había ido de mi vida. Entonces tenía que esperar que llegara la noche. Entonces, cuando precisamente estoy en la noche que estoy esperando a ver si algo que iba a suceder, no, que no pasó nada. No vino esa noche, no vino la otra noche, ni la siguiente noche, ni la siguiente. O sea que ya a partir de esa oración ya yo no experimenté esa situación tan desagradable. Bueno, ¿sabes qué hice? Bueno, yo tengo que saber, yo tengo que buscar qué fue lo que pasó aquí, por qué aquí no funcionó y por qué aquí sí. Entonces, en esta situación me metí a verificar todo lo que ciertamente, bueno, y aquí estoy. A partir de ahí ya comencé a tener la curiosidad de entender más un poquito este tema de la liberación y aquí estoy ahora dando la predicación y diciéndole a la gente la importancia, lo necesario que estos temas, primero comprenderlo, para después buscar ayuda. ¿Sabe la cantidad de gente tal vez que me está escuchando ahora en distintos lugares y está diciendo, oye, amén, eso es de Dios? ¿Cómo el Señor despertó la curiosidad en mi vida de entender un poquito más de esto de la liberación? Vivía en Caracas todavía y ponía una emisora, mire, estamos en una emisora, ¿eh? Sí. Y entonces yo ponía una emisora y salía un pastor predicando de estos temas de liberación y eso me llamaba la atención tremendo. Entonces, para ese pastor, en ese tiempo ese pastor tenía una iglesia en Guarena, Guatire, algo así. Y entonces él predicaba en Dinámica 1490.
Y yo cada vez que escuchaba esos programas, yo decía, wow, qué palabra tan extraordinaria. Bueno, ahora me tocó a mí estar en emisora explicando este tema. Mira cómo va a ser Dios. Y yo decía, wow, pero eso suena maravilloso. Porque ¿qué quiere Dios? Sacarnos de la rutina, sacarnos de la monotonía y que nuestra vida entre en un nivel sobrenatural en donde comienzan a suceder, donde Dios comienza a hacer cosas inusuales en nuestras vidas y comienza a sanarnos, a transformarnos para convertirnos después en instrumentos de liberación y salvación para otros. ¿Cómo vamos a hacer unos canales de liberación para otros si nosotros venimos arrastrando con un poco de cosas que no hemos podido ser liberados todavía? Mira lo que hace Dios. Me da la oportunidad de ser liberado y me metió en este asunto de estos temas y no me dejó salir más. Yo no me pude devolver a ser una persona normal como anteriormente, porque llegaron los combates, llegó la situación y a partir de que comencé a entender todo ese montón de cosas, bueno, un montón de gente, Dios nos ha usado para ser el instrumento de liberación para muchísima gente. Y sabe, muchísima gente cristiana. Y le voy a decir algo más. No estamos hablando por hablar, mi gente. Hemos encontrado lugares, iglesias enteras con gente llena de demonios. Los hermanos que están aquí, el hermano Manuel y toda la gente que nos acompaña son testigos de eso. Hemos ido a muchos lugares y hemos encontrado un montón de cosas espirituales haciendo ahí su trabajo maligno en las vidas de los creyentes. Por eso decimos, con Biblia en mano, que la liberación es el derecho de los hijos. Fíjate, el último punto era para encontrar sanidad, ya que algunas enfermedades tienen un lado o su origen en lo espiritual. Algunas enfermedades tienen un lado espiritual causado primero por pecados. La opresión espiritual puede estar estrechamente relacionada con la enfermedad física y emocional. Vamos a ver un texto bíblico, Lucas, capítulo 11, versículo, vamos a leerlo del 14 en adelante. Dice, cierto día Jesús expulsó un demonio de un hombre que no podía hablar, y cuando el demonio salió, el hombre comenzó a hablar. Las multitudes quedaron asombradas. Escucha esto. Aquí se está revelando que este espíritu inmundo había tomado las cuerdas vocales de este hombre y entonces habría que preguntarse, ¿y los demonios pueden hacer eso? Bueno, sí, porque Jesús estaba echando fuera un demonio que era mudo y aconteció que salió el demonio, el mudo habló y eso trajo, wow, una alegría a los presentes, pero algunos decían, vamos a ver qué decían algunos. Pero algunos dijeron, con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, con la intención de poner a Jesús a prueba, le exigían que le mostrara alguna señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Bueno, estos no estaban conformes de que Jesús había liberado a un hombre y que ese hombre pudo hablar. Entonces yo le decía, no, bueno, uno decía que era por Belcebú, por el príncipe de los demonios. Y otros decían que no estaban conformes con eso, que querían ver algo más fuerte que determinara que él era el Hijo de Dios. Y entonces Jesús le dice, ¿qué le dice Jesús más adelantico? Jesús conocía sus pensamientos, así que dijo, todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una familia dividida por peleas se desintegrará. Ustedes dicen que mi poder proviene de Satanás, pero si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo puede sobrevivir su reino? Entonces, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas? Dice esta versión, quienes también expulsan demonios. Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y entra entre ustedes. Exactamente, Jesús le está diciendo, si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, eso significa que el reino de Dios está entre nosotros. Eso es lo que realmente Jesús está reafirmando. Porque los demonios no se van a ir en nombre de un hombre. Ellos tiene que venir un poder mayor, tiene que estar presente el reino de Dios, tiene que estar una unción allí que los confronte para que ellos sean echados fuera. Entonces, Jesús está diciendo, bueno,
no hay forma de que alguien eche demonios si no es por la mano de Dios. Porque él viene explicando, Satanás no puede ir contra él mismo porque si no su reino está dividido. Entonces, a veces se nos olvida que estamos en una guerra espiritual contra Satanás y su hueste de maldad. Hay miles de personas atormentadas por demonios, gente que padece de enfermedades causadas por demonios, matrimonios divorciados provocados por demonios, iglesias divididas por causa de demonios, naciones enteras influidas por su política, por doctrina de demonios. De hecho, la Biblia dice que el mundo está bajo entero del maligno. Tenemos que tomar nuestra armadura y pelear la batalla contra el enemigo. Tenemos que hacer la obra de Dios que viene por medio de la liberación. Un texto bíblico más o dos textos bíblicos más y cerramos. Primera de Juan 5:19 diría cómo. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Está controlado por el maligno. Y Mateo 12:28, lo mismo, ya lo leímos, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Esto es muy importante enseñarlo desde esta panorámica bíblica para que todos nos demos cuenta que lo dice la Biblia, que enseña la Biblia con relación a la liberación y quiénes la necesitan, por qué la necesitan. Porque estamos dándonos cuenta que hay muchísima gente que está presentando muchísimos problemas causados por situaciones de maldad, brujería, cualquier tipo de cosa mala que se está moviendo. Entonces, bueno, la iglesia tiene que estar preparada para bregar con este tipo de cosas. A mí me preocupa cuando veo a personas, hermanos en la fe, que te dicen, no, Dios no me llamó a mí a eso. Eso es muy raro escuchar a alguien diciendo eso, porque fíjate algo, Jesús llamó a sus discípulos y ¿qué hizo con ellos? Le dio poder y autoridad. Le dio poder y autoridad para echar fuera demonios y para sanar toda enfermedad. Entonces tú vas a ver un hermano diciendo hoy, no, a mí no me llamó Dios a eso. Bueno, ¿y cómo vas a liberar a las almas? ¿Cómo vas a ser efectivo para salvar a las almas? Para que ellas, porque la Biblia dice que ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte si antes no le ata. Solamente atando al hombre fuerte que puedes quitarle el botín. Porque Satanás tiene presa las almas y él no te la va a soltar. Si tú no vas con una unción mayor, si tú no vas con una autoridad para sacar a esa gente de la esclavitud donde Satanás la tiene. ¿Le vas a leer algo allí, Alan? Sí, porque usted decía que muchos dicen esa palabra de que no, Dios no me llamó a mí a eso. Pero quisiera hacerle entonces una pregunta. ¿Tú crees en Dios? Si tú me dices que sí crees en Dios, dice la Biblia, Marcos 16:17. Ajá. Y estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. ¿Y cuál es la primera señal? Expulsarán demonios en mi nombre. Ay, Dios mío. A los que creen. A los que creen. Entonces, decir que Dios no te llamó a eso, yo entiendo que mucha gente no quiere meterle el pecho a esto por el tema de que no quiere ese tipo de confrontación. Eso yo no puedo entender. Pero que me diga que Dios no te llamó a esto no es bíblico. Porque ciertamente sí te llamó. Entonces, necesitamos no solamente compartir esta conferencia, muchísimas otras más, con la ayuda del Señor, para poder ir aclarando una serie de conceptos equivocados que existen con relación a esto. Hoy lo que hemos podido ver es un estudio básico de lo que significa la liberación, porque, por ejemplo, ¿a dónde aparece en la Biblia? ¿Qué dice, qué enseña la Biblia con relación a eso? ¿Quién fue el primero que liberó? Jesús. Y nosotros como discípulos de Jesús tenemos que hacer la obra. ¿Por qué? Porque mucha gente llega a la iglesia y no tiene problemas, no tienen manifestaciones de ningún tipo. Esas personas llegaron, creyeron, se convirtieron y bueno, no manifestaron nada. Amén. Ojalá que todos fueran así, pero resulta que no. Resulta que te vas a encontrar con batalla. Mira, en el año, cuando yo creí, 1999, ya voy a corregir, 1999. Entonces, desde que yo llegué a la iglesia, yo estoy viendo batallas espirituales. El primer día que me invitaron a la iglesia, había un grupo de alabanza buenísimo. Y unas muchachas que eran conocidas nuestras ahí en el barrio.
fueron a la iglesia también ese día porque nos invitaron a un grupo de personas. Y esas niñas se endemoniaron ahí y comenzaron a zumbar patadas y a revolcarse. Y yo dije, bueno, ¿y qué es esto? O sea, yo me quedé sorprendido porque por primera vez yo estaba en un servicio en donde se manifestara algo así tan fuerte como se manifestó ese día. Ese día recuerdo que había un grupo de pastores invitados. Había muchos pastores y entonces cuando comenzaron a orar por las personas comenzaron a caer y comenzaron a revolcarse. La iglesia necesita tener eso. Y yo me quedé sorprendido. Entonces después comencé a ver en vigilia y en otros servicios recién llegados a los caminos del Señor hace 25 años atrás. Esas batallas espirituales, confrontación contra el enemigo, siempre cuando se den los servicios, tiene que haber liberación. Si Dios está dentro de nosotros, ¿sabe cosas malas que no pase? Porque eso le va a dar la idea a los hermanos que, bueno, que eso no existe. Entonces, por eso, como en muchos lugares no pasa esto, entonces critican a los lugares donde sí pasa. Entonces tú dices, bueno, pero tú vas a atacar el lugar donde sí pasa. ¿Por qué no te preguntas por qué no pasa en el lugar donde tú te congregas? Más o menos para que tengas una idea. Entonces, mi hermano, por hoy creo que es más que suficiente. Gracias a Dios por esta oportunidad de poder estar hasta esta hora compartiendo este maravilloso tema que considero que era importantísimo compartirlo con la audiencia por lo que implica este tema. De verdad que para mí es un privilegio una vez más poder compartir estos temas por acá que son tan necesarios oírlos. Estoy seguro de que por lo menos esta conferencia hoy aclaró muchas dudas que muchas personas con relación a esto tenían. No sé qué le vas a decir a esta audiencia. No, bueno, que lo mejor, yo creo que uno de los mejores beneficios que Dios nos pudo dejar aquí mientras que estuviésemos aquí en la tierra fue la liberación. Amén. Porque a diario necesitamos limpieza, a diario necesitamos ser liberados de muchas cosas. Ese texto que se leía ahí es muy clave. Conocerán la verdad, o sea, lo que yo conocí ayer me ayudó a ser libre, pero hoy necesito conocer algo más. Sí. El niño fue a la escuela ayer y aprendió la A, pero hoy, mañana va y va a aprender la E. Y así sucesivamente somos nosotros. Hoy fuimos libres en un área, mañana vamos a ser libres en otra, porque dice la palabra que si Dios se renueva cada día en la misericordia. Amén. Entonces, ¿cómo no nosotros vamos a despreciar algo tan maravilloso que Dios nos está dejando para limpiarnos, para nuestro beneficio, para poder cumplir una función a su máxima capacidad, por así decirlo, que es llevar su mensaje y hacer y establecer el reino? Entonces nosotros debemos estar sanos. Muchas veces esquivamos eso, pero Dios te necesita sano, te necesita libre para poder cumplir la función. Amén. Bueno, mi gente, Dios me le bendiga. En nombre de este gran equipo que estuvimos trabajando hoy, declaramos muchas bendiciones para sus vidas y hasta la próxima. Próximo lunes.